Hola queridos hermanos, sean bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra escuela de discipulado. Qué bueno que están nuevamente por aquí con deseos de conocer más del Señor, de su palabra, para ser auténticos discípulos de Jesús Maestro. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendémosle al Señor este momento, este espacio de conocimiento, de reflexión, de adentrarnos en su santa y divina palabra, sus enseñanzas y doctrinas. Pidamos la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santísima Virgen María, fiel discípula de Jesús, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en el día de hoy vamos a reflexionar en torno al tema Jesús enviado por el Padre. Es un tema fundamental para adentrarnos en todo este seminario discipular, porque ante todo debemos conocer quién es Jesús, de dónde viene el Señor Jesús. Debemos adentrarnos en el conocimiento de nuestro Señor. El texto bíblico que ilumina el tema del día de hoy, Jesús enviado por el Padre, es tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículos 18 al 19. Yo les invito para que durante todo este seminario tomemos la Sagrada Escritura en nuestras propias manos y vayamos siguiendo los textos bíblicos. Juan 17, versículos 18 al 19. También después vamos a hacer nuestro seminario sobre las Sagradas Escrituras. Vamos a aprender a hacer la lección divina también, porque se trata de formar discípulos, servidores del Señor, con buen conocimiento en todos los aspectos de nuestra fe. Juan capítulo 17, versículos 18 al 19. Dice la palabra de Dios: Como tú me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Aquí ya pone de manifiesto la palabra que Jesús ha sido enviado por el Padre y con ese poder, con esa facultad, Él nos envía a todos nosotros. Se santifica a sí mismo para que también nosotros seamos santificados en la verdad. El texto del magisterio de la Iglesia Católica lo tomamos del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II. Siguiendo la doctrina oficial de la Iglesia, es como nos adentramos en este seminario del discipulado. Por ahí leyendo algunos de los comentarios que ustedes hacían con respecto al tema anterior, una persona decía, esa palabra encuentro personal con Jesús me suena como protestante. No, resulta que encuentro con Jesús es la experiencia de todos los discípulos. A esa persona le invito para que lea la Escritura, lea los Evangelios. Y todos los discípulos tienen algo en común. Se encontraron con Cristo vivo y resucitado. Y a partir de ese encuentro les cambió la vida. Entonces dice el decreto Ad Gentes: Dios, para establecer la paz o comunión con Él, y armonizar la sociedad fraterna entre los hombres pecadores, decretó entrar en la historia de la humanidad de un modo nuevo
y definitivo, enviando a su Hijo en nuestra carne para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás. Miren cómo nuestro Padre del cielo, queriendo que todos nosotros seamos una familia, que vivamos en paz, que podamos ser salvados, entonces envió a su Hijo al mundo para salvarnos de un modo nuevo y definitivo en nuestra carne. Envía a Cristo para que se haga hombre. El Hijo de Dios desde la eternidad entra al mundo y se hace hombre para salvarnos a todos nosotros, para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y el poder de Satanás. Miren cómo Cristo tiene una misión y es vencer el mundo de las tinieblas. Por eso en la Sagrada Escritura los evangelios son abiertos al hablar cómo hay una oposición total entre Cristo y Satanás. Por eso Jesús por donde va andando va expulsando el demonio. El demonio tiene que salir corriendo. Y le piden los demonios: ¿qué vienes a hacer con nosotros, Hijo de Dios? Apártate, déjanos en paz. Y el Señor los va expulsando. Porque eso es lo que Cristo ha venido a hacer, arrancarnos del mundo de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, verso 13. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. Dentro de las cartas de San Pablo a la comunidad de Colosas, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el perdón de sus pecados. Es que Cristo nos ha arrancado del poder de las tinieblas, nos ha sacado del dominio de Satanás. Y también podemos leer Hechos 10:38, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Vamos entonces por aquí al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38. De pronto hay una persona que allí en los comentarios, en el chat, va poniendo las citas bíblicas. Eso es bueno para los que de pronto les cuesta un poco memorizar de manera más rápida. De todas maneras, les recomiendo tener siempre a la mano su agenda, su libreta de apuntes. Es muy importante. Dice Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor viene a romper cadenas y ataduras, a librarnos de la opresión del mal, sobre todo de Satanás, y en él reconciliar consigo al mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús al ser enviado por el Padre al mundo? Reconciliarnos con él, reconciliarnos con el Padre y devolvernos a una condición que por causa del pecado habíamos perdido. Podemos confrontar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. No leo todas las citas bíblicas porque son abundantes, vamos tomando algunas. A él, por quien hizo el mundo, lo constituyó heredero de todo, a fin de instaurarlo todo en él. Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10. Entonces, ¿qué nos está diciendo el decreto Adyentes? Que Jesucristo es el primer misionero, enviado por el Padre a realizar una misión salvadora aquí en la tierra. Y por eso es importante conocer el origen de Jesús, aunque sabemos que Él es principio sin principio, porque Él es Dios desde la eternidad. Vamos entonces a desarrollar el tema del día de hoy. Dice la Dei Verbum en el numeral 2, también del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, que es sobre la palabra de Dios, dice en el numeral 2, dispuso Dios en su infinita bondad y sabiduría revelarse a sí mismo
y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Aquí tenemos también unos elementos muy importantes, porque es que Dios quiso, Él dispuso revelarse a sí mismo en su infinita bondad y sabiduría para dar a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque Cristo se ha hecho hombre y nos ha contado cuál es el designio salvador de Dios para la humanidad. Dice, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos acceder al Padre? Por medio de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús en el Evangelio. El único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. Y dice, y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que con el envío de Cristo al mundo se nos revelan los misterios de la bondad infinita de Dios. Y no solo eso, tenemos acceso al misterio de Dios mismo. Por eso podemos acceder al Padre en el Espíritu Santo. Y aparte de esto podemos hacernos hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina. De este modo, queridos hermanos, el Padre da al hombre una autocomunicación, es decir, se da a sí mismo a través de su Hijo amado. Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5. Y nos permite así conocer su rostro amoroso. Cristo nos revela el rostro amoroso del Padre, enseñándonos no solo que está presente, que está a nuestro lado, sino que aún su Hijo muy amado ha sido enviado en medio de la humanidad, porque también Él cuenta con una misión en el mundo, la cual no dejará de cumplir. Dios se revela a sí mismo en Jesucristo. La máxima revelación de Dios se nos ha dado por medio de Jesucristo y con el envío del Espíritu Santo. Jesucristo nos viene a hablar de Dios, pero con una claridad impresionante, porque Él es el Hijo amado del Padre. Y cuando envía el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos abrirnos al conocimiento de Dios. Jesús es el enviado de Dios y Él viene para llevarnos al Padre. ¿Cuál es la misión de Jesús? Rescatarnos del mundo de las tinieblas, hacernos partícipes de la vida divina y por medio de esto que tengamos acceso al Padre, que podamos llegar al Padre. Su vida estuvo centrada en el Padre y no tuvo otra finalidad que su gloria y el cumplimiento de su voluntad. Todo lo que Jesús hizo en este mundo fue darle gloria al Padre y hacer la voluntad del Padre. Siempre estuvo en las cosas de su Padre, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 49. María llega toda preocupada delante de Jesús y le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando angustiados. Y entonces Jesús le responde, un niño de 12 años: yo estoy en las cosas de mi Padre. Y es el mismo que quien lo presenta ante la gente cuando dejó escuchar su voz. El Padre es quien presenta al Hijo. Cuando dice en Lucas capítulo 1, versículo 32, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Dice también Mateo capítulo 17, versículo 5. Jesucristo es el Hijo de la complacencia del Padre. El Padre lo presenta. Este es mi Hijo, escúchenlo, en Él tengo mis complacencias. El alimento de Jesús, ¿cuál fue? Realizar siempre y en todas partes la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Podemos confrontar
Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4:34 dice lo siguiente. Vamos a mirar aquí en el Evangelio de San Juan 4:34. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Jesús les dijo: mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En eso consiste la misión de Jesús. Jesús honró y glorificó continuamente al Padre con toda su vida. Conocer todo esto, mis queridos hermanos, nos abre el panorama para podernos dar cuenta de por qué Jesús enseña lo que enseña y cuál es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús es la voluntad del Padre. El Padre y Jesús son uno solo, porque son Dios. Sin embargo, pues hay distinción de personas. Dice también el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 49. Yo he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Jesús glorifica al Padre realizando la tarea, la obra que Él le ha encomendado realizar en el mundo. Y así nosotros, discípulos de Jesús, debemos glorificarlo haciendo la voluntad de nuestro amado Maestro. ¿Cómo ser auténticos discípulos de Jesús? Haciendo lo que Jesús nos pide. En la Trinidad existen dos misiones. Una misión es un envío. Cuando a usted le dicen, te vamos a enviar a una misión, el párroco, el obispo, el papa o la autoridad competente te envía a una misión. Resulta que en la Trinidad hay dos misiones, dos envíos. La primera misión en la Trinidad es que el Padre envía al Hijo al mundo para venir a realizar una misión que tiene unos parámetros, porque Jesús dice en el Evangelio que Él no hace nada por su cuenta y que Él no dice nada por cuenta propia, sino lo que le ha escuchado al Padre. Todo lo que Jesús nos cuenta es lo que el Padre le ha dicho a Él que nos diga a nosotros. Por eso quien lee el Evangelio está escuchando la voz de Dios Padre a través de Jesucristo, que es la palabra, el verbo encarnado. Y existe una segunda misión. ¿Cuál será? La del Espíritu Santo. Jesús es enviado por el Padre al mundo y entra en el mundo cuando la Virgen María le dice sí a la voluntad del Padre. En ese momento la sombra del Omnipotente, del Espíritu Santo, cubre a María y en ese instante se realiza la concepción virginal en el vientre de la Santísima Virgen María. En ese momento Cristo entra en el mundo y el Espíritu Santo es enviado cuando Cristo es glorificado, asciende al Padre y envía al Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí tenemos las dos misiones de la Trinidad, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Toda la misión del Hijo es muy amplia. Jesucristo viene a desarrollar una misión bastante amplia. Nos revela los secretos escondidos del reino de los cielos. Jesús nos revela los secretos del reino. Pero ante todo nos revela el rostro del Padre. Recuerden que hay uno de los discípulos que le pregunta a Jesús, y bueno, ¿y cómo podemos llegar al Padre? Y entonces Jesús le dice, recuerda que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde, es que quien ve al Hijo, ve al Padre. Hermanos, Jesucristo es el rostro visible del Dios invisible. Jesucristo nos muestra con sus obras, palabras, signos, milagros, cómo es Dios Padre. En Jesucristo se revela el rostro de Dios. Por eso es tan importante ver a Jesús,
contemplar a Jesús, escuchar a Jesús y seguir su doctrina. Vamos a ver qué es lo que nos revela Jesús acerca del Padre. Primero, que es un Padre amoroso. Esto es muy importante. Jesucristo nos revela que en el cielo tenemos un Padre amoroso. Este amor de Dios Padre para con sus hijos es tan sublime e infinito que no dudó en entregar a su propio Hijo para que todos alcancemos la gracia de la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice la Escritura: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Es hermosa esta escritura. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de él. Y no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ese es el amor de Dios. Jesús nos revela el rostro del Dios amor. Y también por medio del apóstol Juan en su carta, primera de Juan capítulo 4, verso 8, nos dice: Dios es amor. El amor de este Dios es tan grande que ama al hombre desde su niñez, le enseña a caminar, lo toma en sus brazos y lo cuida con esmero, y lo atrae hacia él con lazos de amor. ¿Dónde dice todo eso? Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Vamos a mirar por aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, el profeta Oseas. Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Oseas 11, versículos del 1 al 4. Es hermosa la escritura y qué bueno que nos familiaricemos con la escritura. Oseas 11, versículos del 1 al 4. Dice la escritura a través del profeta Oseas: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, ellos más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar, y lo tomaba en mis brazos, pero ellos no se daban cuenta de que era yo quien los cuidaba. Con afecto humano, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Esto es hermoso, mis queridos hermanos. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Entre más lo amaba, más se alejaba de mí. A Efraín le enseñé a caminar, a dar sus primeros pasos. Lo tomaba en mis brazos, pero ellos no aceptaron mi amor. Es la queja del Señor. Y ese rostro de Padre amoroso es el que Jesús nos ha revelado. También nos revela que este Padre, aparte de amoroso, es un Padre misericordioso. Sobre todo en el Evangelio de San Lucas, Jesús nos revela la inmensa misericordia que tiene Dios Padre con aquellos que, arrepentidos de todos sus pecados, regresan a la casa paterna buscando nuevamente los brazos del Padre. Ahí podemos leer la parábola del Padre misericordioso, también llamada parábola del Hijo pródigo. Este Padre es un Padre que ama hasta el extremo. No reclama, no echa en cara, no recrimina el pasado. Es que ¿por qué hiciste esto, hijo? No tienes derecho, no. Es un Padre que acoge, es un Padre que perdona, es un Padre que devuelve la dignidad de hijo. Le pone un vestido, anillo, sandalias en los pies. Es un Padre de amor. Dice la Escritura que ante el regreso del Hijo, el Padre se le conmovieron sus entrañas y acoge a su Hijo con gran amor. Asimismo, también el profeta Oseas nos dice en el capítulo 11, versículo 8:
¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo voy a abandonarte, Israel? Te trataré como a dama, te dejaré igual que Seboim. Ah, mi corazón se conmueve, mis entrañas se estremecen. No actuaré según el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un ser humano, el santo en medio de ti, y no vendré para devastar. Es hermoso escuchar la palabra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque es un Padre que se le conmueven las entrañas. Es un Padre de amor, de misericordia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ese es nuestro Padre. Y esa figura de Padre misericordioso nos lo revela Jesús de Nazaret en aquellas parábolas, sobre todo la que resaltaba del Hijo Pródigo. Es de este modo como se manifiesta la gran misericordia paterna de Dios. También Jesús nos enseña que el Padre es paciente. Con el relato de la oveja perdida y del pastor que dejando las 99 va en busca de aquella perdida, entonces Jesús nos revela el gran rostro paciente de Dios. Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14. Mateo 18, versículos del 12 al 14. Pueden confrontar ese texto bíblico. Su paciencia para con nosotros los hombres pareciera que no tiene límites. Dios sabe esperar muy bien. Por eso el tiempo de Dios es perfecto y Dios espera a que su Hijo vuelva a sus brazos. Y Él nos tiene tanta paciencia, nos espera con tanto amor, con tanta misericordia. Nuestro Dios sabe esperar. Qué importante es aprender de Dios Padre que es paciente. Él hace salir el sol sobre justos y pecadores. ¿Por qué? Porque a todos nos ama por igual. No es un Dios vengativo, sino que es un Dios paciente, misericordioso. Esto le lleva a ir hasta los rincones más oscuros o los lugares más peligrosos, solo con el firme deseo de recuperar al hijo perdido, a la oveja perdida. Es un Dios paciente, es un Padre paciente. También Jesús nos revela la fidelidad del Padre. La fidelidad de Dios Padre se manifiesta ante todo en Cristo, que asume en su persona las palabras de los profetas, cuando estos se dirigen al pueblo de Israel en nombre de Dios. Dios es fiel y todas las promesas del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo enviado por el Padre. Miren cómo todo se va relacionando. La enseñanza de Jesús, las profecías, el Antiguo Testamento, el rostro amoroso de Dios que nos viene a revelar nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir muchas otras cosas que nos revela Jesús acerca del Padre, como por ejemplo el hecho de que nos podemos dirigir a Él diciéndole Padre nuestro que estás en los cielos, la oración dominical, la oración del Señor que estudiamos en el seminario anterior sobre la oración. Jesús nos enseña que el Padre tiene una casa muy grande donde nos espera a todos nosotros, porque Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo me voy a preparar sus habitaciones, para que donde esté yo, esté también mi servidor. Y también nos dice Jesús que el Padre puede venir a morar en nosotros. Si alguien escucha mi palabra y atiende a mi voz, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. El Padre está con nosotros y Jesús nos lo va mostrando, nos lo va manifestando. Es un Padre amoroso, misericordioso, fiel, compasivo, que escucha la oración, que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús Él nos lo concede. Es un Padre que nos regala el Espíritu Santo. Tantas cosas nos ha enseñado Jesús acerca del Padre del cielo. Jesús, como enviado del Padre, viene ante todo a mostrarnos y a revelarnos la bondad de ese papá que tenemos en el cielo. Pero a su vez Jesús habló con alegría filial de la providencia
y del amor de su Padre y del abandono que debemos tener en ella. Todos nosotros debemos abandonarnos en la providencia del Padre. Y le dice a sus discípulos: ustedes que andan tan preocupados, abandónense en los brazos de Papá Dios, porque miren las aves del cielo, no trabajan, no hacen nada y nunca les falta la comida. Miren las flores de los campos, ni hilan ni tejen, y ni Salomón en todo su esplendor se pudo vestir como una de ellas. Nos enseña a confiar y abandonarnos en Dios Padre, en su providencia. También nos enseña a ser obedientes al Padre, ya que Él fue obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Siendo de categoría divina, no hizo alarde de su ser de Dios, sino que al contrario se anonadó a sí mismo, se humilló hasta el extremo, hasta recibir una muerte ignominiosa, una muerte de cruz. Y las últimas palabras expresan la confianza plena que tenía en Él, cuando dice en Lucas 23:46, ya estaba colgado en la cruz, crucificado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la vida de Jesús fue Padre, Abba, Papá, Papito, y con eso nos enseña a estar en contacto continuo con nuestro Padre del cielo, a cada uno de nosotros. La última palabra de Cristo en la cruz está referida al Padre. La misión encomendada a Jesús por el Padre, al ser enviado al mundo, fue salvar la humanidad. Él viene a salvarnos de las tinieblas, del pecado, de la ignorancia. Viene a salvarnos de los errores, de las falsas verdades que rondan en el mundo. Dice Juan 3:17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La misión de Jesús es que todos nosotros seamos salvos. Y lo dice por allá en la carta el apóstol: la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, la salvación de todo el género humano. Y dice Juan 3:16, esto ya lo habíamos leído, pero vamos a decirlo una vez más: Él dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El tema central de la predicación de Jesús fue revelar e instaurar y dar a conocer el misterio del reino. Y todo eso es lo que vamos a ir reflexionando en este seminario sobre el discipulado. Porque recuerden que al discípulo le basta llegar a ser como su maestro. Y dice Jesús: a ustedes ya no los llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, pero a ustedes se les ha dado a conocer todos los secretos del reino. Por eso la experiencia del discipulado es la experiencia de conocer el proyecto de Dios, de dónde viene Jesús y qué es lo que quiere hacer Jesús en medio de nosotros. La presencia del reino de Dios significa realización de la esperanza, la superación de todas las alienaciones humanas, la destrucción de todo el mal que hay en el mundo, el mal físico y el mal moral, el mal espiritual, la destrucción del pecado, del odio, de la desunión, del dolor y de la muerte. Cristo vence la muerte. Muriendo en la cruz, con su muerte venció a la muerte. Por eso dice el salmista: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El reino de Dios abarca todo el mundo, hombre y sociedad. La totalidad de la realidad debe ser transformada por Dios. La expresión "el reino de Dios está entre vosotros" significa que el nuevo orden introducido por Dios está a nuestra disposición. Con la predicación del reino, Jesús quiso dar un sentido último y absoluto a la totalidad de la realidad. Con la llegada del reino de Dios aquí al mundo, todo cambia. Todas las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a salir de nuestros egoísmos. El Señor nos enseña a ser solidarios, a no vivir apegados a las cosas terrenas. Él nos dice
En el mundo tendréis luchas, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. En el mundo, pues hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, pero ojo, esos son medios, mas no fines. Nuestro fin es alcanzar la dicha del reino de los cielos, porque es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El ejemplo de Jesucristo nos deja entonces claro que todos tenemos una misión y que hemos sido enviados por el Padre a cumplirla en este mundo. Recordemos la cita bíblica con la cual iniciábamos. Así como el Padre me envió, así os envío yo. Jesús, enviado por el Padre, nos envía a nosotros para perpetuar en el mundo el reino de Dios, para ser constructores del reino, para ser arquitectos del edificio espiritual del reino de los cielos aquí en la tierra. También nosotros hemos sido enviados por Jesucristo, cuando nos dice, vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Ese es el envío que Jesucristo nos hace a nosotros. Así como el Padre lo ha enviado a Él, Él nos envía a nosotros. Este llamado es pues una gracia de Dios, una comunicación de la misión de Jesús. Podemos participar en la misión de Jesús. La iglesia es misionera por naturaleza, porque su esposo es misionero. No se entiende un discípulo que no sea misionero, porque es que si nosotros debemos ser como nuestro maestro, pues Jesús es un misionero por excelencia. Todo lo que hizo en el mundo fue cumplir la voluntad del Padre, hacer la misión que el Padre le había encomendado. Finalmente, miremos lo que dice el decreto Agentes. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, lo que les estaba diciendo, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Ya dijimos que hay dos misiones en la Trinidad, según el designio de Dios Padre. Dios Padre es el que ha enviado al Hijo y luego Jesús y el Padre envían al Espíritu Santo. Pero este designio dimana del amor frontal o de la caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio, engendra al Hijo y a través del Hijo procede el Espíritu Santo, por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar con Él en la vida y en la gloria. Es la invitación de Dios a participar de su gracia y de su naturaleza divina. Recordemos, hermanos, que nosotros por el bautismo somos elevados a la dignidad de hijos de Dios. Participamos de la naturaleza de ser hijos de Dios. Y dice también el decreto Agentes, creándonos libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar con Él en la vida y en la gloria. Difundió con libertad la bondad divina y no cesa de difundirla, de forma que Él es creador del universo. De forma que el que es creador del universo se haga por fin todo en todas las cosas. Que Cristo sea todo en todos. Esa es la voluntad del Padre. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 28. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 28. Procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad. La gloria de Dios y la felicidad del hombre. En eso consiste nuestra misión. En eso consiste ser discípulos del Señor. En darle gloria a Dios y en ser felices nosotros. No se entiende un discípulo que no sea feliz, porque entonces no está haciendo bien su discipulado. Si usted le está dando gloria a Dios, pero usted no es feliz, algo anda mal. Si usted está sirviendo en su parroquia, pero usted no es feliz, algo anda mal. Alguna cosa está mal en tu vida. Pero quiso Dios llamar a los hombres a la participación de su vida, no solo en particular, excluido cualquier género de conexión mutua, sino constituirlos en pueblo. No solo nos quiso llamar a uno, al otro, a cada uno por aparte de manera particular, no, quiso hacernos su pueblo, en el que sus hijos que estaban dispersos se congreguen en la unidad.
Por eso es que la misión de Jesús es hacer comunidad. Jesucristo funda la iglesia en la comunidad de los apóstoles, en el fundamento apostólico, ante todo en Pedro, que es la roca firme sobre la cual edifica la iglesia, la primera comunidad. Dios quiere que vivamos en unidad, en comunidad. Por eso es importante congregarnos para celebrar la Eucaristía, los sacramentos, para la oración, para el compartir fraterno, para la cotidianidad de la vida. Hay que vivir unidos porque somos una sociedad de amor. Hacemos parte del vínculo de la Trinidad, que quiere que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno solo. Podemos confrontar Juan en el capítulo 11, versículo 52. Leamos Juan 11, 52. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 52. Dice la palabra de Dios: y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es para eso que Cristo ha venido, para congregarnos y hacernos uno solo en el amor a Cristo Jesús. Queridos hermanos, podemos sacar entonces de este tema, Jesús enviado por el Padre, las siguientes conclusiones. Primera, Jesús ha sido enviado por el Padre y nos revela su persona. Segundo, el Hijo de Dios nos comparte la misión que el Padre le ha dado. Nos hace sus hermanos e hijos del Padre, es decir, nos hace partícipes de su naturaleza divina. Tercero, podemos contemplar el rostro del Padre gracias a que Jesús nos lo ha revelado, nos lo ha dado a conocer. Cuarto, el envío y la misión que el Padre le ha dado a Jesús es que todos lleguemos a ser uno en su infinito amor que se nos dona. Que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti. Y quinto, la iglesia recibe la misma misión que el Padre le encomienda, porque Jesús la ha querido compartir con nosotros. Compartimos la misión de Jesús enviado por el Padre. Queridos hermanos, en pocas palabras, este ha sido el tema del día de hoy. Muy importante para adentrarnos en la figura de Jesús Maestro y luego revisar lo que es el discipulado. ¿En qué consiste ser discípulo del Señor? Exigencias del discipulado y qué es lo que nosotros debemos hacer para acercarnos cada día más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que en los comentarios dejen sus opiniones. También allí pueden poner aquello que les interesa conocer, qué les ha llamado la atención, desde dónde se conectan, quiénes son los que están realizando esta escuela de servidores, este seminario del discipulado. Es muy importante, vuelvo y reitero, el uso de la Sagrada Escritura, ir confrontando las citas bíblicas, adentrarnos en la dinámica de este seminario sobre el discipulado. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes, queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que vamos a seguir compartiendo los temas los días lunes y jueves a las 7 de la noche, hora de Colombia. Lunes y jueves son las entregas de los temas referentes al seminario del discipulado. Todos los que están interesados en inscribirse en esta escuela, pues lo pueden hacer a través del enlace que se deja en la descripción de este video y también en el primer comentario. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.